Bienvenida Jimena Grenier, profesora de Historia y licenciada en Ciencias Sociales, diplomada en Género, Políticas y Participación y en Educación Sexual Integral, profesora en escuelas secundarias e Instituto de Formación Docente y tutora del Instituto Nacional de Formación Docente, del Infod. Bienvenida a Reflexiones sobre la ESI. Bueno, muchas gracias. Una de las primeras preguntas que se nos surgen con este tema de ESI y discapacidad es, ¿qué es la ESI en perspectiva de discapacidad? Bueno, creo que la ESI tiene 5 ejes. Uno de ellos tiene que ver con la diversidad y otro con el ejercicio de los derechos. Y si bien todas las dimensiones, ¿no? y todos los ejes se están vinculados y relacionados entre sí, estos dos me parece que permite como interrelacionar lo que tiene que ver con discapacidad y desde el paradigma que hoy nos posicionamos, no solo en el área de educación, sino también en el área de salud, en el área de recreación y en todos los aspectos de la vida, que es desde el modelo social de la discapacidad. Desde ese punto de vista entendemos a la discapacidad no como un problema de quien porta la discapacidad, sino como un constructo social entre la persona que tiene una discapacidad y su entorno. Por ahí el ejemplo más fácil que me surge para poder como materializar esto que estoy diciendo es si hay una persona sorda, tiene una discapacidad y es real, pero la realidad es que si todos y todas nosotros supiéramos lengua de señas, no sería una barrera, no sería un impedimento. El modelo social de la discapacidad entiende entonces que la discapacidad se transforma en una problemática cuando la sociedad no ofrece los apoyos necesarios para superar esas barreras, barreras que pueden ser simbólicas, materiales, culturales, ideológicas. Y desde ese lugar, la educación sexual integral es un derecho y las personas con discapacidad, tanto para que accedan a ese derecho, ¿no? En términos de equidad, teniendo en cuenta que eso, que formamos parte todos y todas de la sociedad y que deberíamos eso, generar los apoyos para que puedan acceder, ¿no? a este conocimiento tan importante. Sí, me quedé pensando en esto, ¿no? De cómo acompañar a esas diversidades. Ujú. Me quedé pensando Y en eso, no solamente en el lenguaje de señas, hay un montón de barreras, por ejemplo, las personas que tienen alguna dificultad motriz. tal cual. Me, me quedé pensando en esto también desde la escuela, los estudiantes que tienen dificultades en la escritura por su misma condición de motricidad, ¿no? Que siempre ponemos el eje en la motricidad fina, en el desarrollo de la motricidad fina, y hay estudiantes que no Sí, pueden por alguna dificultad puntual. tal cual. Bueno, hay una ley que tiene sanción reciente, que es la ley DEA, la ley que habla sobre las dificultades específicas, ¿no? Del desarrollo en educación o del aprendizaje. Y bueno, justamente toca este tema, por ejemplo, afirmando que la cursiva no es inclusiva. No nos está diciendo la ley que hay que dejar de enseñar la cursiva, sino más bien dar posibilidades de escribir en otros formatos posibles, teniendo en cuenta que hay muchas personas que no acceden por dificultades en la motricidad fina a escribir en cursiva, y no se trata de un capricho, ¿no? O de algo que no desean hacer, sino que no está dentro de sus posibilidades. Ofrecer un abanico de posibilidades desde la educación me parece que nos permite pensar esto justamente, en apoyos necesarios que las personas con discapacidad necesitan para que realmente las entendamos como sujetos de derecho, ¿no? Y no como que están pidiendo permiso para entrar a la escuela o al área de salud. Eso es otra de las cosas que también suele pasar a veces desde el sentido común y desde el modelo rehabilitador o médico, desde el que se pensaba la discapacidad antes, eh, siempre resonarlas o asociarlas a cuestiones médicas, ¿no? Terapéuticas, y no desde el disfrute, desde el deseo, desde el placer, desde sus posibilidades. Eh, y allí la escuela sigue siendo eso, ¿no? El mejor espacio para la socialización, para la construcción de vínculos, para la interacción, para aprender junto con otros y otras.
negar esa posibilidad es negar la humanidad misma, básicamente. Entonces, creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente para comprender que es un derecho y que la inclusión, como dice un pedagogo súper interesante, ¿no? En toda su propuesta, implica una hospitalidad incondicional, no poner peros, ¿no? Sí, bueno, acepto, pero si no recaemos más en esos modelos rehabilitadores o médicos de entender a las infancias y adolescencias con discapacidad solo desde el punto de vista médico, y es hacer un enorme simplismo eso, ¿no? Y negarles derechos, además. Sí, me quedé pensando en que nombraste mucho la palabra derecho, disfrute y oportunidad. Estas cuestiones que están muy ligadas a este derecho que es la educación sexual integral. Me quedé Tal pensando cual. en eso. Entonces, ahora sí, te voy a preguntar, ¿cómo trabajar la ESI tanto en personas como con discapacidad y cómo trabajar la ESI con esta perspectiva de discapacidad? Yo creo que en primer lugar siempre es importante como revisar nuestros marcos epistemológicos, ¿no? No quedarnos solo en la teoría, porque terminaría siendo como una especie de constructo ahí reservado a ciertos sectores que debaten ideas y no las materializan, pero sí es importante repensar desde qué teorías implícitas o explícitas pensamos nuestras prácticas. Por eso digo, tener como evidenciar y explicitar el modelo social de la discapacidad a mí me parece fundamental, porque desde ese lugar y entendiendo a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y con derecho justamente a una salud sexual reproductiva, es que podemos derribar mitos a los que se los asociaba usualmente, ¿no? Como personas asexuadas o como personas hipersexuadas, como personas que, ¿para qué enseñarles educación sexual si efectivamente no necesitan saber esos conocimientos o no están en condiciones de aprenderlos? Y bueno, claramente son mitos porque que cuesta, porque se la suele infantilizar aún en la vida adulta, ¿no? Hay muchas personas que por su discapacidad necesitan por ahí estar en un centro de día y es terrible que, por ejemplo, nunca se respete su privacidad o que permanentemente tenga que tener la puerta abierta. En el caso de las infancias y adolescencias, esto, pensarlas siempre como niños o niñas eternos, asexuados y que la sexualidad no sería algo que, un tema relevante para sus vidas. Digo, en todo esto que estoy planteando, lo que estamos haciendo es cercenar derechos. De hecho, está comprobado que se trata de un grupo social que ha sido vulnerado históricamente y objeto de múltiples violencias. Entonces allí es donde más la educación sexual integral debería estar, desde la política de cuidado, ¿no? Desde evitar abusos, desde poder concientizar, desde brindar información segura, clara, científica, para que puedan llevar una vida con la autonomía y con la independencia que puedan hacerlo, ¿no? Y también desde el deseo, desde el disfrute, desde el goce. Eh, Eso me parece fundamental. Eh, bueno, eso por un lado, creo que revisarnos desde ahí nos permite como corrernos de ese lugar. Y por el otro, creo que al igual que en todo aprendizaje, pensar qué apoyos estas personas con discapacidad necesitan, y ahí es el uno a uno. Si bien hay ciertas discapacidades en las que yo puedo pensar ciertas estrategias generales, creo que es el conocer a la persona y no etiquetarla, ¿no? Que, o sea, que el diagnóstico no coma la subjetividad de la persona, o no borre su subjetividad. Eh, Me parece que nos va a poder permitir, al trabajar interdisciplinariamente, entre por ahí el equipo terapéutico que esa persona tenga, el equipo directivo, eh, el profe o la profe que esté a cargo en ese momento. Me parece que ese trabajo interdisciplinario, y si no existe ese equipo terapéutico y demás, dejar vínculos comunitarios por ahí con el área de salud comunitaria, con otros profesionales que nos puedan dar una mano y brindar herramientas para pensar a esa persona en particular, ¿no? Desde su subjetividad. Eh, pero no pensarlo cuando ya vemos que hay una barrera, sino pensarlo, hay una especialista que se llama Silvana Corso, que habla del diseño universal de aprendizaje, que también está enmarcado en los diseños, por ejemplo, de la formación primaria. Y me parece que desde ese diseño universal del aprendizaje, que nos permitiría como de antemano
pensar qué estrategias, qué configuraciones de apoyos podemos brindar para que generar esa accesibilidad necesaria, eh, en realidad va a ayudar a todas las personas, ¿no? A todos nuestros y nuestras estudiantes, no solamente a las personas con discapacidad. Bueno, me parece que desde ahí, desde poder pensar desde este diseño universal de aprendizaje, creo que podemos construir muchos vínculos, y es el uno al uno, no hay recetas mágicas. Yo puedo pensar, tuve un caso particular, yo soy mamá de un niño con autismo severo, no verbal, y sin embargo me ha pasado encontrarme con un estudiante enseñando historia que estaba intentando explicar las invasiones inglesas, y bueno, él entendió literal porque su forma de comprender la realidad es literal, en general de las personas dentro del espectro autista. La afirmación era que Beresford había tomado Montevideo, y él lo dibujó como una cajita Sindor a Montevideo y Beresford tomando y puso Montevideo. Su representación era real, digamos, no me estaba haciendo un chiste o no me estaba, sino que era lo que había entendido del texto. Entonces, por ahí es como, bueno, cómo pensar estrategias para que entiendan que, bueno, que Montevideo no es una cajita, que, digo, poder salir de allí. Bueno, hay un montón, por ejemplo, historias sociales, pictogramas, poder no usar o tratar de evitar el doble sentido, las metáforas. Bueno, y así pensar en cada situación o en cada particularidad la forma eh, ese acceso al aprendizaje, en este caso la educación sexual integral, ¿no? Me quedé pensando en esto de que no es solo educación sexual integral, sino que son todas las áreas y que vuelve Tal esta cual. idea de transversalidad, de integralidad, ¿no? Que justamente siempre venimos en todas las ediciones pensando en esto, ¿no? Que no se trabaja de manera aislada, sino que se trabaja todo el tiempo en cada materia, en cada área y en lo posible entre docentes, ¿no? Que no quede como la experiencia de la profe Jimena por un lado y de la profe Adriana por el otro, sino que sea realmente en equipo y que eso es lo valioso. Tal Me quedé cual. pensando en esto que decías de que esta diversidad también es individual, ¿no? Que depende de cada uno de nuestros estudiantes. Tal Bueno, cual. pensando en eso, te quería preguntar qué herramientas podemos adquirir para enseñar ESI de esta manera, ¿no? Con esta perspectiva. Yo creo que una de las maneras es esto, ¿no? Es primero centrarnos en el individuo, en la subjetividad, que el diagnóstico no borre, como recién decía, a la persona, porque en las escuelas por ahí estamos como muy acostumbrados a escuchar, no sé, la palabra, por ejemplo, integrados. Tengo un integrado, o Ay, tengo una sí. integrada. Y ya eso resuena como que, ¿no? Parecería como, no sé, suena feo, suena... Y denota que estamos haciendo una diferencia enorme entre el resto de los estudiantes y esa otra persona, ¿no? Que parecería que está como de, bueno, de prestado allí. Eh, Incluso hablando con maestras también de personas sordas y con las intérpretes, las personas sordas tienen por un lado intérpretes y por el otro lado las maestras de apoyo en inclusión. Nos decían que era muy común también llegar a las aulas y que el profesor o la profesora del curso le dijera, bueno, tus estudiantes, y que ellas, claro, no, no son mis estudiantes, son tus estudiantes, digo, están en la escuela y no es que remiten solo a quien es el intérprete o la maestra de apoyo en la inclusión. Entonces, creo que en primer lugar esto, ¿no? Poder pensar a esa persona en igualdad y en equidad de condiciones que el resto de los estudiantes. Desde ese lugar, saber que tiene todos los mismos derechos a acceder a una educación sexual integral de calidad y de equidad, eh, pero creo yo puntualizando en las necesidades particulares de ese niño, esa niña, de ese joven, de ese adolescente. En realidad deberíamos hacerlo con todos nuestros estudiantes, ¿no? Pero bueno, más en particular o enfatizar en aquellos que sabemos que necesitan apoyos particulares para acceder. Entonces no hacer como si. Yo di una clase general y bueno, como si veré si en el caso que tiene una maestra de apoyo a la inclusión, que ella haga las adecuaciones curriculares. Bueno, no, pensar de antemano cómo podemos hacer para que esa persona pueda acceder a ese conocimiento. Vuelvo a decir, por ejemplo, hay muchas personas que tienen eh, TEL, TEA, TGD y demás, o algún tipo de ¿Cuántas discapacidad intelectual. siglas?
Y todos ¿Cuántas? siglas. Todos siglas, seamos Sí, sinceros. sí. Si hay alguien que nos está escuchando y no sabe lo que es TEA, trastorno del espectro autista. Espectro autista. Trastorno del lenguaje sería TEL y TGD es trastorno generalizado del desarrollo. Eh, que también allí hay un debate, ¿no? Porque, bueno, pero es como otro tema. Sin lugar a dudas, nos queremos correr de las etiquetas, pero también es Totalmente. necesario nombrar para poder accionar, ¿no? Entre ese equilibrio de nombrar como hecho político para visibilizar y el no rotular y etiquetar, estamos ahí, ¿no? Muchas veces a merced de esa tensión. Eh, pero bueno, dentro de estas personas que quizás necesitan apoyos comunicativos, como decía, el uso de pictogramas, de historias sociales, de poder anticipar las situaciones. Digo, muchas de esas personas son muy estructuradas y cualquier cambio en la rutina genera como una situación disruptiva. Digo, nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Cualquier cosa que no estaba en nuestros planes, bueno, quizás nosotros tenemos cierta flexibilidad que nos permite acomodarnos rápidamente, no así muchas de estas personas que están dentro del espectro autista o dentro del denominado TGD. Entonces, la anticipación, el trabajar con calendarios, eso ayuda un montón. El poder trabajar con ejemplos y material concreto también. Digo, por esto mismo de que muchas personas quizás no acceden al doble sentido o a la metáfora. Entonces, bueno, el trabajo con material concreto, ahí que se pueda tocar, que se pueda sentir, es fundamental, también para las personas no videntes, por ejemplo, ¿no? Eh, Me quedé pensando en algo que dijiste de esto de enriquecer a esa enseñanza. Y no, me quedé pensando en esto de que no es solo para esa persona que tiene o necesita un apoyo determinado, sino que va a enriquecer también a todo el grupo. Armar un es, calendario donde podamos ver toda la fecha de los exámenes y cuántos días faltan para la salida educativa, no solo va a acompañar y favorecer a la persona que tiene TEA, TEL o lo que sea, Ujú. eh, me salen los rótulos, perdón. Sí, no, sí, sí. Sino que también vas a acompañar al resto del grupo a decir, ay, faltan tantos días para la evaluación de prácticas de lenguaje y tengo que ponerme a estudiar y nos va a ayudar a organizar. Me quedé pensando en esto que dijiste al principio, de que no son, que tenemos que pensar a nivel individual, pero también a nivel grupal, ¿no? Cuando vos Ujú. decías que entraba una docente acompañante y decían tus alumnos. Yo pensaba esto, ¿no? Son los alumnos de quinto A, ponele. Y tenemos estas diferencias en el grupo y cómo podemos trabajar con estas diferencias, porque todos somos diferentes, Obvio. solo que algunos necesitamos otro tipo de apoyos. ¿Cómo podemos acompañar a esos estudiantes, ¿no? Tal cual. Y también ayuda muchísimo, creo, la recepción del grupo, trabajar con el grupo, ¿no? Digo, todos y todas hemos pasado por, no sé, por la escuela secundaria, por ejemplo, y creo que allí es donde se tejen vínculos que a veces trascienden incluso esa etapa de nuestra vida, ¿no? Y que son fundamentales para la construcción de nuestra subjetividad, para el desarrollo de nuestra vida. Es una obviedad, pero sabemos que en la escuela no solo vamos a aprender conocimientos científicos o de tipo académicos, sino que los aprendizajes trascienden y tienen en cuenta múltiples dimensiones de nuestra ser en este planeta. Desde ese lugar, me parece que también es súper importante poder explicarle al grupo cuáles son las características de la persona con discapacidad para que puedan comprenderla, para que puedan apoyarla. Digo, me ha pasado por ahí desde ya como experiencia como profe, de estar en ciertos grupos en donde cuando se habilitó la palabra y se pudo decir, bueno, no sé, Fran tiene una discapacidad intelectual, y si quizás en las discapacidades que no son visibles, ¿no? Cuesta más por ahí esto, y no, esto entiende todo literal, probablemente lo social sea algo que le esté costando, entonces hay que acompañarlos de ese lugar. En general lo que sucede es que hay una reacción muy positiva del grupo, digamos, es desde el mismo grupo que comienzan como a apoyar a esa persona, y es ese mismo grupo que suele decirle a un profe nuevo, no, no sé, Fran, digo un nombre por decir, no, no,
esto, profe, para Fran no, o esto sí, y eso es muy interesante que pase porque, digo, también es un aprendizaje para el grupo. El respeto por la diversidad y el valorar, no solo respetarla, sino valorar la diversidad como una condición humana, se aprende en la escuela y se aprende de esta manera, no solamente, ¿no?, leyendo un libro o diciendo una frase bonita, pero que después no tiene una repercusión en la práctica cotidiana dentro del aula. Me quedé pensando en ese ejemplo porque a mi hijo más chiquito le pasó esto, ¿no? Tiene un Ujú. compañerito con hipersensibilidad auditiva que justamente iban a cantar una canción que lleva palmas y una de las compañeras dijo, no, no, dejémoslo para otro momento, vamos a cantar otra cosa que le guste y lo nombra. Y está bueno eso, como pensar, claro, Totalmente, que a veces se nos escapa a nosotros como docentes y ellos están muy, pero muy atentos. Y seguro. está en jardín, digamos, está en jardín. Y ya desde Sí. ahí estar sentando las bases de lo que va a ser. Yo me quedé pensando en esto, ¿dónde encuentro herramientas para acompañar estas diversidades? Ay, qué pregunta. Creo que en los terciarios me parece que hoy, por suerte, se están dando estos espacios, pero que son como de creación reciente. Lo que escuchamos es como una demanda, ¿no?, de quienes comienzan su formación docente, de que es necesarias estas herramientas que por ahí anteriormente en la formación docente no estaban, ¿no?, en la formación del nivel, lo que denominamos. Entonces creo que recién se está como generando esos espacios. Hay cursos, hay diplomaturas, no sé, la UBA tiene diplomaturas y cursos muy interesantes de la Facultad de Arquitectura, que parecería por ahí, no sé, desde mi prejuicio como la menos permeable, y sin embargo los cursos que está ofreciendo son re lindos porque además son gratuitos. Y bueno, hay material muy lindo. Otro curso gratuito que se abre, que es la plataforma Mi Argentina, tiene como una parte de esa plataforma que se llama, creo que Punto Digital, que ofrece cursos autoasistidos de todo tipo. Hay uno que tiene que ver con discapacidad, por ejemplo, y el colectivo LGBT. Digo, por ahí posibilidades de acceso que son gratuitas, que suelen ser accesibles porque todo el tiempo están saliendo esos cursos, no es que hay que esperar un año. Entonces, me parece que esos dos, por ejemplo, son un buen ejemplo. Flaxo tiene muchos, pero ya estamos hablando por ahí de algo bueno, que económicamente quizás no está al alcance de todas las personas, pero me parece que es un caminito que se está construyendo, la posibilidad de socializarlo, ¿no? De la posibilidad de que haya herramientas al alcance masivo, ¿no?, de todas las personas. Seguramente que siempre hubo estas capacitaciones, pero quedaban como muy reducidas a un grupo, por sus costos, por sus posibilidades de cursada y demás, ¿no? Bueno, y recientemente también sabemos que la UNPAS abrió 2 profesorados de educación especial, que eso también me parece que está re bueno para celebrar, porque había muy poca formación en la zona, solamente creo que en el Instituto 112 había profesorado de educación especial, pero digo que lo que es en la zona me parece que no más que eso para Estamos hablando de profesorado. la zona noroeste del conurbano Claro, bonaerense, para que se ubiquen, porque si exacto, nos ven en Jujuy no saben de qué estamos hablando. tal cual, tal cual. No, me Sí. quedé pensando mientras hablabas en todo esto, que es todo nuevo, pero cuando yo me formé hace varios años, no solamente no había, sino que a mí me tocó trabajar con un estudiante que necesitaba ciertos apoyos y no solamente no encontraba información, sino cuando me dirigía al equipo de orientación escolar, tampoco sabían cómo trabajar y ahí, Suele pasar. digo, si ellas no saben, ¿qué me espera a mí? ¿Viste? Entonces Sí. me agarró como un ataque de buscar cómo poder acompañar. El tema es que yo en ese momento tenía el tiempo y no siempre uno tiene el tiempo y la voluntad de hacerlo. Y lamentablemente uno termina como docente cayendo en prácticas tradicionales sin darnos cuenta Claro, de esa diversidad. sí. Entonces, me parece que es No, importante la actualización sí, que estás planteando.
Obvio. Sí, y que también hoy, digo esto de pensando, es verdad, ¿no? En lo federal de nuestros territorios, creo que algo por ahí bueno que nos dejó la pandemia, dentro de todo lo negativo, es el acceso a la tecnología, que si bien es verdad que no es general y no todas las personas, lamentablemente, acceden en igualdad de condiciones. Sabemos que hoy que desde un dispositivo móvil podemos acceder a Internet y hoy existen muchas páginas, muchos lugares en donde todo el tiempo están subiendo información eh, muy interesante, pertinente, ¿no? Hay, por ejemplo, un sitio que se llama El Cisne Discapacidad, que ofrece cursos que son rentados, pero también sube un montón de información y hacen vivos por Instagram de profesionales súper prestigiosos, muy reconocidos dentro del ámbito de la discapacidad. Eh, Digo esa porque se me vino a la mente y porque suelo seguirla, o Forum Infancias, que es una red de un montón de profesionales del área de la psicología, de la psicomotricidad, de la terapia ocupacional, médicos, médicas, bueno, es interdisciplinario y trabajan para la despatologización de las infancias y las juventudes, porque también esto abunda, ¿no? El sobrediagnóstico, la taxonomía de los seres humanos, digo, esto de poder clasificar, y bueno, este tipo de colectivos están en contra, ¿no? Del diagnóstico, que es un derecho también, pero sí de la sobrediagnóstico que a veces se da, no respetando los tiempos de las infancias, ¿no? Esto como rápidamente tiene hiperactividad, tiene tal cosa, tiene, digo, esos rótulos que nos dejan tranquilos a los y las adultas, pero que no están respetando los tiempos. Quizás sí sea un diagnóstico, pero a veces también, digo, en los tiempos propios del sistema capitalista que vivimos, también aparece como esta necesidad de rotular a las infancias y a las juventudes, encasillarlas, y bueno, eso tampoco es algo respetuoso de la dignidad humana, ¿no? De las infancias. Entonces, bueno, por ejemplo, Foro Infancias sube muchísima información y, bueno, es de acceso gratuito y muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por toda la información que nos diste, por reflexionar en torno a este tema complejo, interesante, que es ESI y discapacidad. Muchísimas gracias por estar acá en Bueno, Reflexiones en torno de la ESI. bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por escucharme. Nos